Discurso completo en contra de Milei que vale la pena escuchar. Martín, ¿cómo estás? Nacho Girón por aquí. ¿Qué tal, Nacho? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el tiempo. Justo, mirá, se nos salió como espontáneo esto, pero estábamos hablando del presupuesto 2026. ¿Crees que la Argentina va a volver a la lógica senda y vieja senda de tener un presupuesto aprobado por todos, teniendo en cuenta que ya van un par de años largos que no tenemos ley de leyes? Mira, la verdad que me parece imprescindible, así que yo creo que vamos a volver a eso. Creo que lo que hizo el gobierno fue aprovechar que hubo 2 años de mucha inflación para acordar primero con Massa y después este año elegir no tener presupuesto para tener un montón de discrecionalidad. Lo voy a explicar fácil. Si vos tenés un presupuesto de 2 años atrás y tenés que gastar 100 y hubo 200% de inflación acumulada, esos 100 para comprar las mismas cosas, para pagar los mismos salarios, tendrían que ser 300. ¿Sí? Y vos recaudás eso porque cuando recaudás impuestos, si algo vale 10 pesos, son 2,1 de IVA, si vale 20 pesos, son 4,2 de IVA. Entonces la recaudación te crece por la inflación. Y lo que hace el gobierno al no tener presupuesto es que la diferencia entre los 100 originales que tenía hace 2 años y los 300 que tendría que gastar hoy, ponerle en jubilaciones, en discapacidad, en transferencias a las provincias, en arreglo de las rutas, dice, mira, decido si lo pago o no lo pago, porque no tengo una ley que me diga eso. Entonces los 200 que tendría que recomponer, elijo si doy 10, 20, Da mucho 30, margen 40, de 50, discrecionalidad. mucho margen de discrecionalidad, mucha falta de previsibilidad para la gente, súbitas caídas del poder adquisitivo de un montón de sectores y una fortaleza política muy grande. Y el ajuste fiscal está basado en eso. No es cierto que el gobierno reestructuró el Estado, que dijo esto que no sirve, lo reconfiguro así y lo estoy repensando de esta otra manera. Lo que hizo fue básicamente usar la inflación para hacer un ajuste en todos los rubros. Y por ejemplo, para que te des una idea, más o menos 1 de cada 4 pesos de mejora del resultado fiscal es ajuste a los jubilados. Es dramático ese dato. Así es. Realmente. Y aún así el gobierno se niega a debatir esto en el Senado, porque ya tenemos media sanción de una mínima recomposición a los jubilados. Vos pensás que lo que aprobó la Cámara de Diputados es una recomposición de 62.000 pesos para los jubilados. Y el gobierno en el Senado se niega a tratarlo. Claro. ¿Vos creés que todos estos años que no hubo presupuesto fue, porque viste que se vendió como, bueno, no hay consenso político, no nos querían aprobar nada? ¿Vos en el fondo creés que fue adrede por toda esta situación que contás? Mira, recordemos que Massa mandó un presupuesto y en acuerdo con Milei lo retiraron. Sí. Entonces eso le dio a Milei carta blanca para el primer año para hacer los ajustes como acabo de describir. Y este segundo año el gobierno buscó la excusa para no tener presupuesto. Y eligió no tener presupuesto. Los gobernadores querían presupuesto, los diputados y senadores queríamos presupuesto. Me parece que no se puede funcionar de esta manera porque, como dije, permite que el gobierno haga lo que quiera con ajustes que, insisto, no son una reestructuración del Estado, no es una discusión de cómo hacemos mejor educación, de cómo hacemos mejor salud, de cómo administramos mejor los hospitales, de cómo funciona mejor el INTI, de cómo funciona mejor el INTA, de cómo cambiamos la matriz cultural. No es nada de eso, es como tendría que gastar 300, pero por ley tengo 100, decido si los otros 200 te los doy o no. Ahora que hasta algunos aliados o personas y hasta gobernadores, diputados, senadores que muchas veces quizás intentaron ayudar al oficialismo, están un poco más tensos en su relación. Yo los veo que realmente con menos voluntad, al menos de hacérsela tan fácil al oficialismo, ahora que está ese contexto, sobre todo preelectoral, ¿no? Me parece que la justificación viene por ahí. ¿Vos ves que, por ejemplo, los gobernadores se pongan más firmes a la hora de decir, che, el año que viene tenemos que tener un presupuesto 2026 sí o sí aprobado? Yo creo que todo el mundo sabe que Argentina no puede funcionar, ningún país puede funcionar sin presupuesto. Yo acabo de venir de un viaje de Uruguay, el viernes, sábado y domingo. Uruguay hace presupuesto por 5 años. Y después no se vuelve a discutir. Es una ¿por qué le decimos la ley madre? Porque es, bueno, ¿cómo veo la economía? ¿Cómo voy a recaudar? ¿Y dónde voy a estar? Es decir, estás definiendo prácticamente cuál es el programa económico, social, infraestructural de tu país. Entonces no se puede no tener presupuesto, pero insisto, es un gobierno que prefiere tener la discrecionalidad
para hacer las cosas como quiere. ¿Qué veo yo? Bueno, veo como vos decís, de manera incipiente, y quizá en el medio de una negociación electoral, con lo cual tendremos que ver con la voluntad final que hay de los gobernadores y de otros actores para debatir en una mesa en serio, y si el gobierno tiene ganas de debatir en una mesa en serio. ¿Por qué digo esto? Porque a mí, que un gobierno que quiera hacer, que hizo muchas cosas, en mi opinión, fuera de la ley, como el DNU 70, el otro DNU que fue rechazado en ambas cámaras, que era el de fondos reservados a la CIDE, un gobierno que se arroga potestades que son extraordinarias todo el tiempo, vos se la das y hace cosas que por ahí no son buenas, y cuando te cansás y te hartás, por ahí los instrumentos que tenés para marcar la cancha con un freno tampoco son los mejores. Entonces yo soy de lo que cree que es mejor calibrar todas las cosas antes. Por eso en el caso de la ley base, por ejemplo, yo no me opuse como al kirchnerismo a rajatabla, ni la voté a mano alzada, sino que la revisé entera porque había cosas que me parecían muy injustas, porque se le daba mucha prebenda y mucha facilidad a los más ricos de Argentina, a las empresas más grandes, y al ciudadano de a pie y a las pymes los seguías castigando. Martín, buen día, te saluda Belén Escobar. Justamente hablando del anticipo del presupuesto 2026, hay muy poquito dato respecto del año próximo. ¿Qué se puede esperar? Porque más que nada, claro, son estimaciones vinculadas con los próximos meses. Pero mira, esto es una información nueva que tenemos. Yo que estoy viendo en la dinámica económica, y por eso tengo una preocupación desde el principio. Si ustedes miran las cifras de crecimiento en la Argentina en los últimos 50 años, el ingreso por habitante de Argentina prácticamente no creció. Hubo un periodo del año 74 hasta el 90 en que cayó, los argentinos nos volvimos más pobres, y hay otro periodo, son 16 años, hay otro periodo que es 2010 hasta la actualidad que se estancó. Y esos son otros 15 años. Entonces vos mirás y decís, che, ¿cuántos? Llevo 31 de 55 en donde el ingreso por habitante no crece. ¿En qué periodos creció? Creció del 91 al 98, con la crisis de tequila en el medio, y creció del 2013 al 2011 con la gran crisis financiera internacional del 2008. Con la interrupción esa. ¿Qué tenían esos periodos? En uno vos hiciste mejor el Estado al principio, pero atrasaste el tipo de cambio. Esa fue la compatibilidad. Cuando se te acabó el impulso de mejorar el Estado y las condiciones internacionales financieras te cambiaron, se agotó y te pusiste un palo tremendo que fue la crisis del 2001. El otro periodo es exactamente al revés. Tuviste un tipo de cambio hiper holgado, súper competitivo, hiciste el Estado cada vez más grande y peor hasta que se agotó la holgura cambiaria. Entonces vinieron la pérdida de reserva, los controles de cambio, etcétera. Entonces yo qué digo, Argentina crece cuando, o va a poder crecer definitivamente cuando tenga un tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo haga mejor el Estado. Yo no veo que eso sea lo que está pasando. En rigor me parece que está pasando lo contrario. Que el Estado lo único que hizo para que el sector privado pudiera funcionar mejor es bajar la inflación. Es un montón, pero eso se agota en un momento. No mejoró las rutas, no mejoró la educación, no mejoró la ciencia y tecnología. Entonces, la verdad es que no lo veo en ese sendero. Y por otro lado, tenés un atraso cambiario muy grande. Eso te iba a preguntar, Martín, perdón que te interrumpa ahí. Cuando vos escuchás al ministro de Economía, con la responsabilidad que tiene, de hecho vos lo conocés por haber estado en esa silla siempre caliente, y dice, comprá, campeón, si sentís que el dólar está barato, ¿qué sentís? Me parece que hay una subestimación de varias cosas. Primero que el valor, yo escuchaba en los 90, fines de los 90, vos sos más chicos y tu audiencia por ahí también, a fines de los 90 había economistas que decían el precio del dólar es igual que el precio de las manzanas, es un precio más de la economía. Pero no es verdad, es el precio que relaciona toda tu economía con las otras economías. Sí. Entonces es un precio muy importante. Yo que estoy viendo en la dinámica económica, veo, por ejemplo, empresas, inclusive de sectores competitivos, ¿no? Petróleo y gas. El otro día una empresa relacionada con la investigación y desarrollo en el mundo agropecuario, bioseres, que están entrando en cesación de pagos y reestructuración de deuda. Veo empresas de consumo masivo a los que les cae la cantidad que venden y el precio que venden, es decir, que la rentabilidad se les está destrozando y empiezan a tener problemas. Veo morosidad, por ejemplo, en la cartera de préstamos personales, a pesar de que hubo más créditos. Pensar que si hay más créditos nuevos, la cantidad de gente que deja de pagar debería ser muy poca, porque el crédito es muy nuevo. Y sin embargo te está creciendo muy rápido la morosidad. Veo gente que antes hace 8 o 9 meses, la gente que pagaba el mínimo de la tarjeta de crédito y financiaba el resto, si es que es muy caro, era el 25%. Ahora claro, ahora más que se duplicó.
veo gente que tenía ahorros, no importa si era un plazo fijo o dólares, muchos en dólares que había acumulado, y pensaba que eso le servía para algo, y como el gobierno te controló la tasa de interés y te controló el ritmo de evaluación, y las dos cosas fueron por debajo de la inflación, perdiste poder adquisitivo. Si vos tenías 1.000 mangos ahorrados y hubo 100% de la inflación, vos deberías tener 2.000 mangos ahorrados para comprar lo mismo que antes. Pero si la tasa de interés te la clavaron en 30, vos ahora tenés 1.300, no 2.000, y perdiste una parte sustancial de tu ahorro. Lo mismo pasó con el dólar. Entonces yo veo familias desahorrando, empresas y endeudándose, empresas desahorrando rentabilidad acumulada y endeudándose, algunas empresas no pudiendo pagar, y digo, y el ministro de Economía mira y dice, bueno, comprá campeón, y yo digo, che, no hay un problema en algunos sectores importantísimos de la economía, no hay un problema de sustentabilidad mientras vos estás mirando si los pesos y los dólares se equiparan y funcionan, ¿no? Yo creo que el tipo de cambio no es solamente una variable financiera, es una señal para el sector real enorme. Y veo como un desdén por eso, y bueno, y ojalá que lo corrija. Lo que pasa es que es un gobierno que no habla y que no recorre. Yo hace poco tuve una reunión con el Consejo Directivo de la DIMRA, que son el sector metalúrgico que abastece a el petróleo y gas, el campo, el transporte, la minería, y que está en casi todas las provincias con mucha presencia, del norte, no sé, Salta, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires. Vos mirás si tiene una caída de rentabilidad muy grande, y están muchos de los subsectores, están 14, 15 puntos por debajo de los niveles que traían antes. Entonces yo veo que está esa dinámica mientras el gobierno la subestima. Y una cosa adicional que me preocupa, que es todo el mundo, todo ministro de Economía, todo presidente, cuando toma decisiones de recortes, lastima un sector, es decir, le genera una situación peor. Ahora, si yo cuando te hago eso encima te insulto, si, no sé, si a los residentes del Garrahan, que no pueden vivir con los ingresos que tienen, vos le decís, bueno, Lemoyne le dice, bueno, hubieran elegido otra cosa, hubieran elegido estudiar efectos especiales. O si vos cuando cortás en discapacidad te burlás de la gente que tiene una discapacidad, es como agregar como hay una frase en inglés que es, encima que te lastimo te insulto. Sí. Y Martín, la verdad que no me gusta esa sociedad que estamos construyendo, y a veces pareciera que estas cosas no se pueden debatir con un poco más de profundidad porque el presidente se enoja. Bueno, que se enoje. Él tiene una metodología que es insultar a aquellos, no a los que... no, él no insulta al kirchnerismo, es mentira, él insulta a los del medio. ¿Por qué? Porque necesita que nadie de los muchos que queremos que Argentina salga del lugar donde venía, necesita que nadie dude de que el camino es el de él. Entonces, no le molestan tanto los extremos como el componedor. Claro, le molesta que digas vos algo, le molesta que diga algo Balconada-Amón, o le molesta que lo diga Bonelli, o le molesta que lo diga María O'Donnell. Ninguno es kirchnerista. Lo mismo con los economistas, no lo voy insultando a los economistas kirchneristas, suponete, no sé, Agustín Datelis. Insulta a Caballo, a Carlos Rodríguez, a Marina del Proyecto, que es una extraordinaria economista. Y lo mismo con la política, y hace lo mismo con la política. No quiere que alguien diga, che, ¿puedo hacer una pregunta? Y una sociedad que deja de preguntarse si van a un rumbo correcto es una sociedad que tiene más peligros de un rumbo equivocado. Martín, me quedo sin tiempo, tengo 1000 preguntas para hacerte, pero hoy elegí obviar un poco la rosca política de las listas legislativas y demás, pero por una cuestión de servicio a nuestra gente. Solo te pregunto esto, ayer hubo, y ya lo volveremos a hacer, porque a mí me gusta obviamente, pero digo, a veces tenemos la conciencia de hablar de lo que le pueda... preocupar a la persona de a pie. Ayer, más allá de toda la cuestión técnica, y te pido por ahí explicarlo lo más breve posible, logran avanzar, entiendo, estos proyectos que vienen de diputados, que tienen que ver con, sobre todo, la moratoria jubilatoria, un bono para jubilados, la emergencia en discapacidad, ya tienen media sanción, y entiendo que han avanzado, dado un pasito más en las comisiones para que vayan al recinto y que se puedan convertir en ley. Por los números que vos manejás, ¿crees que esto... puede llegar a salir, puede aprobarse en el Senado, pese a la amenaza de veto? Esto claro está, ¿no? A ver, yo te digo qué es lo que está pasando. Casi todos los proyectos que uno debate, que uno vota, antes tienen que pasar por la Comisión de Presupuestos de Hacienda. ¿Sabes cuántas veces se reunió la Comisión de Presupuestos de Hacienda en el año? ¿Cuántas? Una. Wow. Entonces, y estas medias sanciones que decís, que son dos sectores que la están pasando muy mal, la discapacidad y los jubilados y pensionados. La verdad que hace un mes que tuvimos media sanción de los proyectos.
Y el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, Tauche, la cerró. Entonces ayer, ¿qué pasó? Nos juntamos una mayoría de senadores y dijimos, mire, usted, un senador, no puede... Ay, lo perdimos justo. A ver. Ah, perfecto. No, eso, se le quedó sin batería. No hay problema. Igual creo que la idea llegó a decirla. Lo conocés, Martín Lustó, el presidente de la UCR. Hoy elegimos datos y preguntas sobre la agenda que más nos preocupa. Y dejo un poquito de rosca de lado, de la cual tanto hablamos durante la semana. Y senador, por supuesto, de ese espacio. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.